gran ponente y expositor el día de hoy, el doctor Santiago Pereira Campos. También tenemos como panelista a la doctora Tatiana Pedemonte. También nos acompañan distinguidos magistrados superiores, civiles, abogados, personal administrativo y jurisdiccional de esta Corte Superior de Justicia de la Libertad. Continuando con las capacitaciones por el primer aniversario de funcionamiento del módulo civil corporativo de litigación oral de esta Corte Superior de Justicia, doy pase al doctor Anticona Luján, magistrado superior de esta Corte Republicana del Perú. Adelante, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Santiago Pereira. Muy buenos días, Tatiana Pedemonte. Buenos días también, estimados. Buenos días, doctor. Amigos que están enlazándose por medio de este medio a fin de asistir a nuestro segundo día de capacitaciones virtuales en un tema interesante, como es en este caso los desafíos de los sistemas de justicia civil en Latinoamérica en la nueva normalidad. Hoy día contamos con la valiosa presencia del doctor Santiago Pereira Campos. Él es profesor titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Además, también, de acuerdo a su hoja de vida, tiene maestría, ha sido conferencista y es profesor también de la Universidad de Montevideo. Y nuestra corte en esta semana de capacitaciones le da la cordial bienvenida al doctor Santiago Pereira. Sabemos que su aporte el día de hoy va a ser muy valioso y nos complacemos de contar con su presencia. Y una vez más, bienvenido a este ciclo virtual de capacitaciones. Y un fuerte abrazo y saludos desde la cálida ciudad de Trujillo, Perú. Bienvenido, doctor Santiago Pereira. Muchísimas gracias, doctor. Un verdadero gusto estar con ustedes, estar compartiendo estos momentos con ustedes. Realmente volver siempre a Perú es un gran gusto, así que muchísimas gracias. También damos la bienvenida a Tatiana, la doctora Tatiana Pedemonte, también juez civil de nuestra Corte Superior de Justicia y Libertad. Hoy día va a ser de panelista y estoy seguro que también sus aportes van a ser valiosos. Bienvenida, Tatiana. Buenos días muchas gracias, doctor. Buenos días con todos los presentes. Buenos días con el doctor Santiago Pereira. Doctor Pereira, agradeciéndole infinitamente el aporte que usted nos va a brindar en esta conferencia respecto a los desafíos que tienen las justicias de Latinoamérica en esta nueva normalidad que se ha instituido a partir de la emergencia sanitaria que nos afecta a todos, ¿no? Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle al Poder Judicial de Perú, a la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Nunca tuve el gusto de poder estar en Trujillo, pero ojalá pueda visitarlos personalmente pronto. Un cálido saludo a los hermanos peruanos y peruanas que están sufriendo en sus familias esta situación de la pandemia. Es para mí un gusto hacer este aporte desde un panorama de lo que está ocurriendo en los sistemas de justicia de Latinoamérica, con una situación que nadie esperaba, que nadie pudo prever y que realmente ha puesto en jaque el funcionamiento de los sistemas de justicia. Yo voy a dividir mi exposición en 4 partes, pero me gustaría que fundamentalmente esto más que una conferencia fuera un diálogo, donde ojalá haya muchas preguntas y donde ojalá el diálogo nos permita juntos reflexionar sobre un tema donde hay muy poca evidencia y donde vamos navegando todos en un mar de gran incertidumbre. Los 4 temas en los que dividí mi exposición son, en primer lugar, algunas referencias al impacto de la pandemia en los sistemas de justicia de Latinoamérica y las primeras reacciones que los sistemas de justicia están teniendo frente a ello. En segundo lugar, cuáles han sido las primeras respuestas y las respuestas inmediatas en Latinoamérica. En tercer lugar, me gustaría hacer una referencia
Por favor, apaguen sus micrófonos. El ponente está hablando. Gracias. Sí, estas plataformas tienen esa dificultad de que nos tenemos que acostumbrar a nuevas pautas y criterios. Bueno, una fundamental es tener apagado todos nuestros micrófonos durante la exposición, lo cual realmente a uno lo incomoda porque parece que le está pidiendo a los demás que no hablen, pero no, les prometo que la idea es que todos puedan participar a través de las preguntas y del intercambio. Como decía, el tercer punto de mi exposición será algunas referencias concretas a la inmediación, la contradicción, las tecnologías y el proceso, y finalmente algunas breves reflexiones de conclusión sobre los desafíos y oportunidades que tenemos por delante. Insisto que sea a través del chat o sea a través luego de la participación que la doctora Tatiana Pedemonte determine, ojalá podamos tener sobre todo la participación de ustedes. En primer lugar, entonces, ¿qué hacer con esta nueva normalidad? En primer lugar, la verdad es que no me gusta hablar de nueva normalidad porque me parece que hablar de nueva normalidad implica pensar que esta vida que estamos teniendo ahora es la vida que tenemos por delante, y me gustaría más bien decir que estamos en una situación de excepción y que no podemos aceptar que nuestras vidas vayan a circunscribirse a esta mal llamada para mí nueva normalidad. Yo diría, ¿qué hacer con las diversas etapas de una situación de excepción? Entonces, para eso, primer pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué estaban los sistemas de justicia cuando llegó la pandemia? ¿Qué estábamos, verdad? Y bueno, la verdad es que si uno mira lo que ha pasado en Latinoamérica, sin duda que venimos discutiendo mucho las reformas a los sistemas de justicia. Bueno, Perú, ustedes saben, ha sido uno de los primeros países después de Uruguay que implementó la reforma procesal civil, luego tuvieron reformas procesales penales con mayor o con menor éxito, y en el medio de esas reformas a los sistemas de justicia que todos los países de Latinoamérica estaban llevando a cabo, ocurrieron las discusiones sobre la tecnología. Y la verdad es que esas discusiones sobre la tecnología no tenían nada que ver con las discusiones que estamos teniendo ahora sobre la tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se veía a las tecnologías como un elemento auxiliar para casos excepcionales, el ejemplo típico del testigo que vive muy lejos de la sede del tribunal o en otro país, o la hipótesis de un experto que declara desde una universidad extranjera, pero ahora estamos tratando de pensar en las tecnologías como un instrumento de normalidad o de nueva normalidad, como decíamos recién, y esto es lo que realmente incomoda o realmente genera enormes dudas respecto del funcionamiento de los sistemas de justicia. Entonces, mientras la academia y los sistemas de justicia tenían discusiones apasionantes, pero muy poco productivas realmente sobre las tecnologías, aparece el COVID-19, genera un shock sobre los sistemas, sobre nuestras propias vidas, en muchos casos con situaciones muy dolorosas, y respecto de los sistemas de justicia, sacude las bases de los sistemas de justicia y nos deja fuera de nuestra zona de confort. Si hay algo que los abogados, abogadas, jueces y juezas y funcionarios judiciales tenemos, es que nos gusta movernos en un ámbito de certeza, ¿verdad? Somos muy estructurados, nos gusta tener normas en base a las cuales actuar. Y la verdad es que lo que ha ocurrido con la pandemia es que esas normas por las cuales estamos habituados a actuar no sirven para esta ocasión. Entonces, ¿qué ocurrió? Es que teníamos sistemas de justicia que administrativamente eran muy verticales. A pesar de todos los avances tecnológicos, el expediente en papel sigue siendo una realidad. Por otro lado, el mayor trabajo de los jueces y funcionarios se realiza en las oficinas de los juzgados, y todo esto hoy no se puede hacer porque la verdad es que no se había optimizado la utilización de las tecnologías. Entonces, frente a esto, ¿cuáles son las primeras reacciones que adoptan o las primeras respuestas a los poderes judiciales? Bueno, la primera reacción fue igual en todo el mundo. Prácticamente no hay país que no suspendió el servicio de justicia, salvo para situaciones excepcionales. Por lo tanto, aquí lo que ocurrió es que se suspendieron los servicios de justicia en todos nuestros países para algunas situaciones muy excepcionales, donde, bueno, hipótesis que tenían que ver con niños, niñas y adolescentes, o que tenían que ver con violencia intrafamiliar, o situaciones de procesos penales con personas detenidas, bueno, se tenían que atender de alguna forma u otra. Pero la verdad es que fundamentalmente nuestros sistemas de justicia pararon su funcionamiento. Y la verdad es que desde una perspectiva de derechos humanos y teniendo en cuenta lo que dice la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana,
Esto no es sostenible a largo plazo. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos tener el sistema de justicia paralizado 2 meses, pero no lo podemos tener paralizado 6 meses. Porque, curiosamente, es en medio de la pandemia donde más se está necesitando el funcionamiento del servicio de justicia. Una medida de la envergadura de la que se ha tomado en casi todos los países, generalmente a partir de mediados de marzo, o en algunos casos un poquito antes, no se pueden sostener porque el servicio de justicia, primero, que hace las bases de la convivencia pacífica de los ciudadanos, segundo, porque curiosamente es en tiempos de pandemia donde suelen restringirse o limitarse derechos. Todos sabemos que con matices los países han establecido cuarentenas obligatorias o parcialmente obligatorias, limitaciones de circulación de personas y bienes, o sea, se han generado una cantidad de limitaciones a los derechos, imposibilidad de acceso o limitado acceso a la educación, limitación de acceso a la salud. Fíjense una cosa que está pasando en nuestros países, estamos tan concentrados en el COVID-19 que prácticamente los sistemas de salud no están atendiendo pacientes que tengan otras patologías. Y esto está generando una situación de un gran daño que va a terminar llegando a nuestros tribunales. Y seguramente nuestros tribunales van a tener por delante casos que justamente estén centrados en este tipo de situaciones. Pero por otro lado, además de estas situaciones, digamos, clásicas vinculadas a una época de restricción de derechos, también aparecen nuevos fenómenos. Por ejemplo, hoy en varios países de Latinoamérica estamos discutiendo esta cuestión de la geolocalización de los infectados de COVID-19, o sea, aplicaciones en nuestros celulares, que ya hay varios países de Latinoamérica que lo están implementando, en las cuales pueden saber si tuvimos o no tuvimos fiebre, si salimos o no salimos de nuestras casas. Toda esa información, cuando pase la pandemia, ¿dónde va a quedar? ¿Vamos a tener los derechos de nuestra intimidad vulnerados? ¿Cómo se va a asegurar la cadena de custodia de esa información tan significante? Estos son los fenómenos nuevos que están apareciendo como derivados de la pandemia y que van a llegar a nuestros tribunales sin duda. Por otro lado, en momentos de pandemia, las personas más vulnerables quedan más expuestas a la propia cuarentena, a la crisis económica y a la angustia. Ni pensar en el entorno de cuarentena y el aumento de situaciones de violencia intrafamiliar. Prácticamente en todos los países de Latinoamérica se está reportando un incremento de la violencia intrafamiliar vinculada a la necesidad de estar en un lugar físico pequeño, todas las personas encerradas pertenecientes a una o a veces a más familias o a veces a muchísimas personas de distintas familias en los contextos más vulnerables. Y finalmente, y esto es lo que se nos viene a nuestro sistema de justicia, porque la cuarentena está generando crisis económica y la crisis económica va a generar un aumento significativo de conflictos a resolver, ni bien el sistema pueda operar con normalidad. Piensen solamente en reclamos laborales por el enorme aumento de la desocupación, piensen en situaciones de bancarrota o insolvencia de las empresas, y piensen en incumplimientos contractuales de todos los contratos por imposibilidad de pago y todas estas teorías que se están construyendo sobre la teoría de la imprevisión, de la fuerza mayor, del caso fortuito y si eso es o no motivo suficiente para el incumplimiento de los contratos, tema que escapa a mi especialidad porque eso pertenece al derecho civil y al derecho comercial, pero sin duda que esas cuestiones van a llegar a nuestros tribunales y vamos a tener que darle una respuesta a esas cuestiones. Entonces, como decíamos, en un momento en el que Latinoamérica, ustedes saben, está sufriendo un gran divorcio entre los sistemas de justicia y la sociedad civil, porque en general en casi todos los países baja el prestigio de los sistemas de justicia en la percepción ciudadana, tenemos un desafío enorme. No podemos aceptar que los sistemas de justicia continúen paralizados en este momento en que más que nunca las personas necesitan una respuesta del sistema de justicia. Entonces, frente a esto, han surgido las primeras reacciones. Ya les puedo contar que hay varios países de Latinoamérica que están pasando del cierre de sus sistemas de justicia, salvo para casos excepcionales, a una apertura parcial o total. Por ejemplo, acá en Uruguay, a partir del pasado 19 de mayo, hace poquitito, se han abierto los tribunales en forma normal, en la nueva normalidad, porque esto implica, obviamente, que no se puede ir a las oficinas de los tribunales sin agendarse previamente, las audiencias se están realizando con mayor dilación, pero a través de las tecnologías, algunas presenciales, etc. Y hay varias otras situaciones similares. En Argentina acaba de prorrogarse la apertura de los tribunales
hasta primeros días de junio. En otros países están viviéndose otras realidades, pero todas pensando en que a más tardar en junio tendríamos que tener nuestros sistemas de justicia operando con relativa normalidad dentro de esta nueva, mal llamada normalidad. Entonces, frente a esto, hay algo común. ¿Qué es lo común en todos los sistemas de justicia de Latinoamérica? Bueno, que pareciera que el instrumento esencial para enfrentar esta crisis es la tecnología. Y ese instrumento esencial, que es la tecnología, nos pone a las juezas, jueces, abogados y abogadas, funcionarios de los sistemas de justicia, en una situación de especial vulnerabilidad, especial exposición, especial fuera de nuestra zona de confort, porque obviamente tenemos temores, tenemos falta de capacitación, tenemos incomprensión y no sabemos cómo esto va a funcionar. Entonces, si ustedes piensan en la realidad del juzgado de cada uno de ustedes piensan qué va a pasar y ustedes pueden hacer una lista y pueden ver los casos en 4 categorías. Una primera categoría de casos son los casos que ustedes ya, ojalá que no, pero a muchos juzgados les ocurre que traen demoras históricas de casos, o sea, que vienen con un atraso normal, lamentablemente normal, en sus casos. Esos casos los van a tener que resolver. En segundo lugar, van a tener todos los casos que durante estos 2 meses o 3 meses no se pudieron tramitar y que ahora va a haber que tramitar. O sea, tenemos el arrastro histórico, más los casos de todo este periodo. En tercer lugar, vamos a tener casos nuevos, pero nuevos me refiero no nuevos por el momento, sino nuevos porque van a referirse a demandas sociales producto de la pandemia, vinculado esencialmente, como decía, a restricciones de derechos y situaciones de vulnerabilidad. Todas las restricciones que están derivadas de eventuales abusos, no solo del Estado que puedan haberse dado en algún caso, sino incluso de los propios particulares. Y finalmente vamos a tener un enorme número de casos, quizás este va a ser el mayor, que va a ser el derivado del aumento significativo de litigación por crisis económica generada por la pandemia. Se habla que es probablemente la crisis económica mayor que sufren muchos de los países luego de la Segunda Guerra, o en otros lados luego de sus guerras civiles. Y esto va a implicar, por lo tanto, un aumento de litigación fundamentalmente en temas tales como poblaciones de riesgo, procesos de quiebra o concurso, y probablemente va a haber un incremento del delito que va a tener que atender, más allá de que este no es el tema, el proceso penal no es el tema de nuestra exposición. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que acostumbrados, como decíamos, a trabajar en base a la seguridad y a las reglas de juego clara, abogadas, abogados, jueces y jueces estamos un poquito paralizados y entonces pedimos certezas, pedimos al gobierno judicial, pedimos a nuestras organizaciones certezas y la verdad es que no los quiero desanimar, pero es imposible en este momento encontrar certezas. Es imposible encontrar certezas y por eso los jueces y juezas han comenzado, en medio del dolor, del asombro y de la crisis, a adoptar medidas tendientes a avanzar en una forma nueva de hacer justicia, con la ayuda de la tecnología, pero no con la tecnología como centro. Alguien me podrá decir, no, pero no puede aceptarse un sistema de justicia que no tenga reglas claras, que no tenga un andamiaje claro. Yo comparto eso, pero lamentablemente la situación de incertidumbre es tan grande que es algo así como pensar que esta que estamos viviendo no es la disrupción que hubiéramos querido tener, pero es la única disrupción que tenemos para poder enfrentar la realidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Vamos a tratar de pensar un poco en lo que está pasando con el sistema de salud y su vinculación con el sistema de justicia. Si ustedes miran al sistema de salud y miran lo que hacen y lo que dicen los expertos, los epidemiólogos, los que están trabajando en el combate al COVID-19, van a ver que en realidad están permanentemente cuestionándose sus propias decisiones. Van hacia adelante, vuelven hacia atrás, no tienen ningún problema de darse cuenta que las soluciones que pensaban adecuadas luego no funcionaron. Entonces, fíjense, si en un tema tan delicado como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, se están adoptando medidas artesanales, se están probando soluciones sin temor a enfrentar ese riesgo de fracasar, nosotros también tenemos que desde la óptica de los sistemas de justicia empezar a experimentar nuevas soluciones y no quedarnos paralizados porque nos sacaron de nuestra zona de confort. Entonces, si nosotros trabajamos para introducir los cambios necesarios, ¿qué debemos considerar? Primero, que estamos en una emergencia y en un mar de incertidumbre.
Segundo, que necesitamos respuestas frente a las crisis y que esas respuestas las tenemos que construir entre todos y todas de una manera quizás un tanto artesanal y fundamentalmente colocando en el foco de las políticas públicas a los usuarios del sistema de justicia. Miren, en los procesos de reforma a los sistemas de justicia, los mayores errores han estado en colocarnos a nosotros, juezas, jueces, abogados, abogadas y funcionarios, como el centro de los procesos de reforma. Porque ¿qué hemos hecho? Hemos olvidado que nosotros estamos todos al servicio del usuario del sistema de justicia y que en realidad el verdadero centro de las políticas públicas de justicia no deben ser los operadores jurídicos, sino que deben ser los millones de personas que necesitan una respuesta de resolución de su conflicto, sea a través de la mediación, del arbitraje, de la conciliación o del proceso judicial, sea a través de cualquiera de los mecanismos de solución de conflicto. Entonces, si partimos de colocar en el foco al usuario del sistema de justicia y pensamos que la idea central es mantener el acceso a la justicia y el funcionamiento del sistema de justicia, vamos a poder encontrar, con la ayuda de la tecnología, soluciones adecuadas. Si tengo tiempo, luego voy a tratar de referirme a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la resolución ampliatoria de la Comisión Interamericana, donde da claras pautas para que jueces, juezas, abogados y abogadas, y obviamente todos los militantes en materia de derechos humanos puedan actuar en este camino. Entonces, no hay que tener miedo a rectificar el rumbo si algo no funcionó. Miren, nosotros en Latinoamérica siempre nos pasa que, como nos consideramos los países pobres del mundo, pensamos que en realidad siempre estamos sumamente atrasados en relación a lo que está ocurriendo en otros países. Yo he tenido el enorme privilegio de participar en estas semanas de dos reuniones. Una reunión de expertos, de 20 expertos de todos los continentes, donde estaban los representantes de los países más avanzados en tecnologías. Les puedo asegurar que ninguno de los profesores que expuso allí dijo que su sistema de justicia estaba pronto para dar un servicio de justicia medianamente razonable con las tecnologías de que disponía. Estoy hablando de países como Canadá, como Estados Unidos, como los Países Bajos, países que supuestamente están muchísimo más avanzados que nosotros y ellos mismos decían que no. Yo estuve hace poco, en realidad la pandemia me atrapó cuando había ido a Canadá a estudiar el sistema de justicia canadiense, y pude visitar en Montreal lo que se llama el Laboratorio de Ciberjusticia. Es el laboratorio más importante del mundo sobre tecnología y justicia. Me fui con la ilusión de que lo que iba a ver allí era un proceso totalmente virtual, toda la tecnología puesta. Ellos, que hace años que están estudiando, que tienen los recursos económicos suficientes, no han logrado todavía que el proceso judicial funcione online. Han logrado una mediación online que funciona muy bien, pero el proceso judicial en sí todavía no. O sea que países que supuestamente nosotros consideramos que están muchísimo más avanzados que nosotros no han encontrado esta solución. Y por otro lado, países muy pobres han encontrado a través de la valentía de juezas y jueces soluciones artesanales y concretas para resolver conflictos donde hay urgencia en la resolución a través de cosas tan simples como lo que estamos haciendo ahora. Una conferencia de Hangouts o una conferencia de Zoom o una conferencia de Teams o hasta un Skype o un WhatsApp que ahora aumentó la posibilidad de participantes. Entonces, no hay que pensar tampoco que no podemos desde nuestros países porque en realidad nosotros tenemos recursos muchísimos más limitados. Entonces, aprendamos de lo que están haciendo los expertos en derecho a la salud. Ellos nos están enseñando de que en hipótesis de esta naturaleza, hay que entender que hay que ir para atrás y para adelante, hay que abrir y hay que cerrar la llave para tratar de probar nuevas experiencias. Fíjense las discusiones que tuvieron con si había que usar o no tapabocas, por ejemplo, o las discusiones sobre si era bueno el contagio de rebaño o no era bueno el contagio de rebaño, o hasta dónde llegar el encierro. Bueno, todas esas discusiones, obviamente que no tenían nada de certeza. Y bueno, a ensayo y error se fue avanzando porque, repito, estamos en una situación absolutamente crítica y absolutamente excepcional. Finalmente, en este primer punto, tener en cuenta que las tecnologías pueden generar también discriminación, porque obviamente que el problema del acceso a Internet y en general el acceso a las tecnologías por parte de los usuarios y operadores jurídicos
puede generar limitaciones. Por lo tanto, cada vez que diseñemos o que pensemos una solución, sea general, sea para el caso concreto o nuestro juzgado, tenemos que tener muy en claro si todas las personas involucradas tienen el acceso a la tecnología necesaria para no dejarlos en una situación más desventajosa que la que tenían antes. Entonces, la cuestión de un mínimo de tecnología es fundamental, por eso creo que los países, sobre todo los países más pobres, tenemos que tener no solo la posibilidad de que las personas se conecten desde su casa, sino que tenemos que tener la posibilidad de darle en oficinas públicas descentralizadas, pequeñas salitas donde con una computadora la gente se pueda conectar y hacer su audiencia. No podemos exigirle a todo el mundo que las audiencias las haga de su casa, porque quizás en su casa no tiene internet, no tiene computadora. Entonces va a haber personas que van a poder hacer desde su casa la audiencia y otras vamos a tener que darle una infraestructura. ¿Y cuál es la mejor manera? Bueno, todos nuestros sistemas públicos tienen oficinas, no solo el sistema judicial, puede ser una oficina de cualquier dependencia del Estado, que muchas veces están vacías, que están subutilizadas más ahora, y bastaría tener allí una computadora y una conexión a internet para que la persona pueda acercarse y de esa manera acceder. Por otro lado, hay una cuestión muy importante, ¿no? Que uno de los grandes miedos que sobre todo tienen más los abogados y abogadas que los jueces y juezas, es el miedo a la nulidad procesal derivada de un problema que se plantea en la audiencia. Me parece que acá los principios sobre las nulidades que se han desarrollado en nuestros países en los últimos años nos dan todas las herramientas para solucionar los problemas. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, a ver, que si hay un problema en la forma del procedimiento, ese problema en la forma no genera nulidad, salvo que le genere un perjuicio a la persona, le genere indefensión a la persona, que ella no haya causado esa nulidad. O sea que no basta con que se haya alterado la forma del procedimiento. Esa alteración de la forma debe generar un daño en uno de los litigantes, que es el que reclama la nulidad, y a su vez él no debe haber sido el que contribuyó a causarla. Entonces, con estos principios básicos, que son las llaves de la teoría moderna de las nulidades, que están en casi todos nuestros códigos, vamos a poder fácilmente resolver estas cuestiones. Bien, paso ahora al segundo punto. Bueno, ¿y cuáles entonces en el marco de esto han sido las principales respuestas? Bueno, podemos distinguir algo así como 4 etapas en la relación esta patológica entre pandemia y sistema de justicia. Una primera etapa es la que yo llamo encierro y algunas tecnologías, o sea, es sobre todo el primer periodo donde nuestros sistemas de justicia se cerraron y algunos casos hicieron alguna cosita con la tecnología. Luego hay una segunda etapa que es la que estamos, por ejemplo, en este momento viviendo en Uruguay, que es el resurgimiento del sistema de justicia conviviendo con el COVID-19, que esta etapa va a durar hasta que haya una vacuna efectiva. Y ustedes saben que el tema de la vacuna es un tema complejo, porque no basta solo tener una vacuna. Seguramente la vacuna la vamos a tener en unos meses, pero el problema es si esa vacuna es costo efectiva, o sea, si la vacuna en primer lugar se puede pagar y en segundo lugar, si esa vacuna no tiene más contraindicaciones que para lo que sirve la vacuna, porque una vacuna requiere años de ensayo y de prueba, y esto es lo que pone en duda la rapidez con la cual podamos tener la vacuna. Entonces, hasta que tengamos la vacuna vamos a estar en esta especie de etapa de sistema de justicia funcionando, pero con amenaza de COVID-19. Y luego vendrá la tercera etapa, que será cuando tengamos la vacuna, la recuperación de la actividad económica, y finalmente llegaremos a una cuarta etapa, que será el nuevo equilibrio. Uno podría preguntarse, ¿vamos a salir de estas 4 etapas igual que como entramos? O sea, los sistemas de justicia vamos a ser tan conservadores que no vamos a ser capaces de aprender las lecciones que nos da esta dolorosa situación. Bueno, allí los filósofos del derecho tienen 2 posiciones. Algunos dicen que ya nada será como antes y otros dicen que el ser humano se vuelve a equivocar tantas veces de igual manera que probablemente siga siendo todo igual. Yo creo que no va a ser ni una cosa ni otra. Creo que ni vamos a lograr revolucionar nuestros sistemas de justicia y probablemente tampoco sigamos siendo sistemas de justicia idénticos a lo que ocurría antes. Pero lo cierto es que durante la primera etapa, o llamada etapa de encierro, donde la mayor parte de las actividades de los poderes judiciales estuvieron suspendidos por ferias sanitarias especiales, se suspendieron los plazos procesales,
Y allí, bueno, en algunos casos, si se podía hacer teletrabajo, se hizo teletrabajo desde su casa por parte de los jueces y juezas. Y una primera cuestión que había que resolver era la incertidumbre jurídica. ¿Cómo se resolvió la incertidumbre jurídica? Leyes, resoluciones de las Cortes o resoluciones de los consejos de la Judicatura, según las competencias de cada país, para establecer claramente que estaban suspendidos los plazos, qué plazos corrían y cuáles no. Por otro lado, se empezaron sobre todo las juezas y jueces, fueron los que tuvieron la iniciativa a decir, algo tenemos que hacer en el medio de esto. Y allí es curioso, si uno mira lo que ha pasado en Latinoamérica, países como Chile, Puerto Rico, Argentina, Uruguay, seguramente en Perú también puedan ustedes contarme casos, donde juezas y jueces tomaron dos actitudes. Algunos se quedaron quietos, esperaron órdenes de las autoridades del sistema de justicia para ver qué línea de acción llegaban a cabo. Otros, en cambio, decidieron que para los casos urgentes tenían que actuar de cualquier modo y optaron directamente por empezar a tomar audiencias y empezar a realizar los procesos a través de las tecnologías de forma muy artesanal, como decía. Algunos a través de Zoom, de Webex, de Teams o similares. Y lo curioso es que pueden ver ustedes en la página web del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, un estudio publicado recientemente sobre las reacciones de los países frente al COVID-19. Y es curioso que allí se ve que cuando le preguntan a abogadas y abogados y a jueces y juezas cómo le fue con esta experiencia artesanal, los resultados son en la mayor parte de los casos muy positivos. O sea, a pesar de las dificultades, a pesar del desconocimiento tecnológico, las audiencias mayoritariamente que utilizaron la tecnología se pudieron hacer, pudieron resolver los problemas de conexión, de que se cortaba el audio, de que había problemas que se dieron, pero la verdad es que los resultados fueron muy favorables. Y curiosamente, otra cosa que surge allí es, como decía, que abogadas y abogados fueron los que pusieron más obstáculos, porque le plantearon a los jueces que en realidad podía generarse una hipótesis de indefensión y trataron de impedir en muchos casos el uso de la tecnología por temor a perjudicar a su cliente o clienta. Y allí los jueces, bueno, trataron de buscar acuerdos entre las partes para vehiculizar las realizaciones de las audiencias. Miremos otra actitud de juezas y jueces, dictado de sentencias. Frente a la paralización de los sistemas de justicia pasaron dos cosas. Algunos jueces y juezas dijeron, bueno, está suspendido todos los plazos, yo no tengo que trabajar. Y otros dijeron, bueno, pero si yo puedo seguir trabajando desde mi casa y puedo aprovechar para solucionar todo el atraso que tenía de sentencias, voy a trabajar a dictar las sentencias que tengo atrasadas, y algunos jueces y juezas lograron poner al día sus despachos judiciales aprovechando estos 3 meses donde no tenían que realizar ninguna otra tarea. Por otro lado, las cortes colegiadas, ejemplos hay muchos en Chile, en Colombia, en México, comenzaron a funcionar a través de la vía remota, utilizando sobre todo Zoom, es la aplicación que más se ha utilizado. En Puerto Rico hay experiencias muy interesantes, en Chile se hicieron audiencias por Webex, en Guatemala se interrogó a testigos del proceso penal por videoconferencia, en Argentina la Corte Suprema de Justicia aprobó rápidamente el uso de la firma electrónica y digital para magistrados y funcionarios. En Puerto Rico hay excelentes resultados, les decía, con las audiencias en todas las materias sin mayores problemas. En Canadá la mediación online está funcionando muy bien. O sea que son todos ejemplos que nos muestran que es posible trabajar con estas tecnologías. Quiero hacer unas breves referencias ahora a la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 1/20 del 9 de abril, reciente, donde esta declaración, que luego fue reglamentada posteriormente por una resolución de la Comisión Interamericana, la número 1 de 2020, más que reglamentada, lo que hizo esta resolución de la Comisión fue desarrollar con más detalle los postulados de la Corte. Y aquí fíjense las pautas que nos dan la Corte Interamericana para trabajar. Primer pauta, que la adopción y la implementación de medidas durante la pandemia se efectúe en el marco del Estado de Derecho, o sea, que haya un pleno respeto por parte de las autoridades públicas a los instrumentos interamericanos de protección de derechos humanos. Primer pauta, o sea, los tratados de derechos humanos se mantienen vigentes a pesar de las restricciones que puedan haber, hay que cumplirlos y hay que interpretar el comportamiento
del Estado y de los particulares en el marco de los tratados de derechos humanos. Segundo, todas las medidas que los Estados adopten que puedan afectar o restringir los derechos humanos deben tener un límite temporal y ajustado a los criterios razonables y proporcionales. O sea que cualquier restricción, y el servicio de justicia puede ser una, debe ser necesariamente temporal y proporcional. Tercera recomendación, cuidar que el uso de la fuerza no sea abusivo y que cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución. Esto fundamentalmente en países que han adoptado, por ejemplo, soluciones de cuarentena obligatoria o confinamiento obligatorio. No es el caso de Uruguay, pero bueno, en otros países como Argentina, por ejemplo, se han adoptado este tipo de medidas. Por otro lado, los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, deben ser garantizados sin discriminación. Ustedes saben que uno de los principales problemas que vamos a tener que enfrentar desde el sistema de justicia es la enorme cantidad de reclamos que van a venir por un tratamiento discriminatorio del sistema de salud. Hubo un tratamiento discriminatorio en casi todos los países hacia las poblaciones minoritarias o más vulnerables, y hubo, como decía hoy, un tratamiento discriminatorio a personas que padecían otras patologías igualmente graves que el COVID-19 y que no fueron tratadas por dársele prioridad a esta patología. Por otro lado, la Corte insiste en que ante las medidas de aislamiento social se va a dar un aumento exponencial de violencia contra mujeres y niñas en sus hogares y por lo tanto el Estado debe tener una debida diligencia para controlar estas situaciones. Miren, aquí se está dando un debate en Uruguay muy interesante por parte de expertos en pediatría sobre la necesidad de reiniciar como sea las clases, porque muchas veces el único vínculo, la única salida que tiene un niño que es abusado en el contexto intrafamiliar es la escuela y poder comunicarlo en la escuela. Y si no tiene un contacto con la escuela, está aislado y en el peor de los mundos. Entonces aquí, por ejemplo, se está trabajando con el retorno rápidamente a las clases porque se está entendiendo que es mayor el daño que se está generando por el confinamiento a los niños derivado del COVID-19, que sabemos que además que mayoritariamente no los ataca a ellos, que la situación que se está dando por justamente el confinamiento. Por otro lado, y esto es muy importante para los que trabajan en la jurisdicción laboral, se establece la Corte que debe velarse por el respeto de los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras y debe establecerse mecanismos para proveer alimentos y medicamentos elementales a quienes no pueden trabajar en este contexto. Esta es una enorme discusión que se va a venir porque aquí hay una cuestión vinculada a la imposibilidad de trabajar por un lado y esa imposibilidad de trabajar, cuáles son las limitaciones en el acceso a medicamentos y alimentos. Por otro lado, se insiste en la necesidad del acceso a la información veraz y confiable, y fíjense, pensando en las tecnologías de los poderes judiciales, dice la Corte que debe trabajarse sobre el acceso a Internet como un elemento esencial para los ciudadanos. Esto está expresamente establecido por la Corte. Y finalmente, dice la Corte que es indispensable que se garantice el acceso a justicia y a los mecanismos de denuncia. O sea, fíjense, la Corte nos está diciendo a los sistemas de justicia que es fundamental que desde los sistemas de justicia podamos asegurar de alguna manera el acceso a justicia. Y esto obviamente no funciona si tenemos nuestros sistemas de justicia absolutamente paralizados. Tercer punto, tercer tema de mi exposición. No los quiero aburrir, por eso me estoy apurando un poco, porque me quiero que va a ser más interesante los aportes que ustedes me puedan hacer a mí que los que yo les pueda hacer a ustedes. Por lo tanto, voy a tratar de ser concreto. El tercer tema ya es muchísimo más técnico de la esfera del derecho procesal. Porque aquí lo que tenemos que preguntarnos de alguna manera es, bueno, ¿y cómo funciona la inmediación y la contradicción en un proceso cuando tenemos que cumplir con el distanciamiento físico? O dicho de otra manera, ¿cómo funciona un proceso judicial con audiencias virtuales cuando de alguna manera sabemos todos que la inmediación fue construida, la oralidad y la inmediación fueron construidas para la presencia ante el juez o la jueza de los partícipes del proceso? Entonces, esto es un gran desafío.
Si ustedes recuerdan, la inmediación como concepto clave es bastante más importante que la oralidad. Nosotros solemos hablar más de la oralidad, pero la verdad es que la oralidad en sí misma no significa nada si además de la oralidad no tenemos esa presencia directa de juez o jueza con abogados, abogadas, testigos, peritos, que están todos allí en el proceso. Por lo tanto, la inmediación es un principio procesal, es una garantía del proceso moderno, pero también es una metodología de trabajo que, como decíamos, trae íncita la idea de oralidad y de audiencia. Entonces, en los últimos 30 años Latinoamérica ha ido pasando a los procesos orales con distintos resultados, pero creo que aún en países que le ha ido mal con la oralidad, todo el mundo mayoritariamente sostiene que es mejor que lo que estaba antes, en aquellos procesos desesperadamente escritos que heredamos del viejo sistema español. Pero hoy creo que tanto en Europa como en América hay un consenso sobre que el proceso por audiencias es el instrumento más adecuado para un número importante de casos o de conflictos, sobre todo cuando hay elementos de cierta complejidad. Entonces aquí aparece, ¿cuáles son los elementos de la inmediación? Bueno, la inmediación requiere proximidad entre el juez y la prueba, inexistencia de intermediarios y bilateralidad o contradicción. Esos tres elementos son clave. Y la pregunta ¿es posible con videoconferencia cumplir con estos elementos? Bueno, allí se abren dos posibles caminos. Hay algunos que dicen que esto es imposible y otros que sostenemos que es posible. Y los que sostenemos que es posible, creemos que porque ante una emergencia es necesario releer y reinterpretar las normas jurídicas a la luz de la situación en que vivimos. O sea, una de las reglas básicas de interpretación e integración es considerar las circunstancias del caso y la realidad. No podemos interpretar e integrar normas pensando en una realidad teórica, sino en la realidad que nos tocó vivir. Y la realidad que nos tocó vivir hoy es que necesitamos este distanciamiento físico sostenido, que es esta idea de la necesidad de, bueno, seguir actuando en esta mal llamada nueva normalidad, pero con este distanciamiento físico. Entonces, la primera pregunta es si la videoconferencia, que es esta comunicación a distancia, en lo cual quienes se comunican pueden verse y oírse a través de una red, puede cumplir con el principio de inmediación. La respuesta, en mi opinión, es que sí, que puede cumplirlo, siempre y cuando se den alguna serie de condiciones. Tienen que darse una serie de elementos que deben estar presentes. Y probablemente haya que hacer algunas distinciones de matices entre el tipo de audiencia del que estamos hablando, la materia. No será lo mismo un proceso en el que hay involucrados niñas o adolescentes que un proceso penal o que un proceso civil. Y aquí hago una pequeña anécdota, volviendo a esto que decía hoy de que pensamos que nosotros somos países que estamos muy atrasados y que hay países que están muy avanzados. Hoy, en la Corte de Justicia de uno de los principales estados de Estados Unidos, contaba una jueza que las audiencias la están haciendo, pero no por videoconferencia, sino solo por audio, porque en realidad en el lugar que tiene la corte, el video se les corta permanentemente. Entonces, fíjense, Estados Unidos, una corte superior de un estado de Estados Unidos, tiene el problema de que no pueden hacer las audiencias con video. Y nosotros aquí estamos funcionando razonablemente bien. Entonces, vieron como a veces las tecnologías, lo bueno que tienen, es que permiten cierta igualación bastante más rápido que otros fenómenos, ¿no? Nos permiten quizás, de repente hay un país muy pobre, pero tiene una muy buena calidad de internet, y eso le permite de repente estar a la vanguardia de un país que de repente es muy rico, pero no pensó en temas como la velocidad y la sincronía de internet. Bien, primer elemento entonces, en mi opinión, sí se puede con ciertas cautelas. Primer tema de importancia, la sincronía. ¿Qué es la sincronía? La sincronía es que para que haya una videoconferencia judicial que funcione, la conexión debe ser fluida, sin interrupciones extensas y reiteradas que impidan equiparar la presencia virtual a la real. O sea que, si yo tengo un delay en la conversación de 15 segundos, no voy a poder hacer un interrogatorio a un testigo de manera razonable. Entonces, la sincronía es un elemento importante. Segunda cuestión.
tener audio y video. Yo creo que la presencia del video, más allá de lo que ocurría en esta corte de Estados Unidos, me parece que la presencia del video es clave, porque me parece que es muy importante que la jueza o el juez, y por supuesto que abogado o abogada que interroga, pueda ver el rostro de la persona que está declarando. Algunos opositores a la videoconferencia dicen que en realidad una videoconferencia no es un buen camino. Les pido que pongan los micrófonos porque hay algunos micrófonos que están prendidos. Creo que algunos micrófonos están encendidos. Creo que es Linter Ruth, me parece la que está. Por favor, mantengamos el micrófono apagado. Por favor. Doctor, ¿no se le escucha el audio? Sí, me habían apagado seguramente, el coordinador me había apagado el audio. ¿Ahora se escucha? Sí, doctor, perfectamente. Les decía que tradicionalmente todos hemos leído en los libros que hablan del proceso oral y la inmediación la importancia del lenguaje no verbal, los gestos, la persona cómo respira, el movimiento de los ojos o de la cara. Yo la verdad es que, a pesar que he sido siempre un gran defensor de la inmediación, les quiero decir que hay evidencia empírica que, salvo que el juez sea un experto en psicología del testimonio, cosa que el 99,9% no lo es, esta cuestión de los gestos o el lenguaje no verbal, la verdad es que es más una fantasía que una realidad. Hay estudios empíricos que demuestran que cuando se coloca a una persona a declarar y el juez o la jueza no tiene formación profunda sobre psicología del testimonio y trata de adivinar en base a gestos lo que dijo o no dijo el testigo, si era verdad o mentira, hay un porcentaje de acierto de 50%, o sea que es neutro. O sea que hay en un 50% que acierta y en un 50% que falla. Por lo tanto, no correspondería que un juez que no es experto en psicología del testimonio considere como un elemento relevante en el momento de una declaración el lenguaje no verbal. Si esto es así, y mientras tanto no tengamos jueces y juezas expertos en psicología del testimonio, me animo a decirles que por un problema esencialmente práctico, no es un tema de gran preocupación que la cámara no filme el lenguaje corporal y que simplemente se limite a mostrar la cara de la persona que declara. Porque en realidad probablemente sea más importante atenernos a lo que dice el declarante y luego contrastarlo en base a las reglas, estándares probatorios con los demás elementos probatorios del proceso, que estar juzgando, ay no, tiembla mucho al hablar, mueve mucho la mano, bueno, cuando probablemente se deba a otra razón. Y por otro lado, si es un experto en declarar, y ese experto en declarar lo que quiere hacer es mentir, probablemente sepa cómo hacer para engañar al juez, a la jueza y hacerle pensar que está diciendo la verdad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que más allá de que es cierto que un experto en psicología del testimonio le sería muy útil poder ver el movimiento corporal, la verdad es que en la situación que vivimos en Latinoamérica, en nuestro juzgado, no parece un tema relevante y basta, por lo tanto, con poder ver la cara de la persona que está declarando. Por otro lado, el juez o la jueza tiene una ventaja que no tiene en la audiencia presencial, que puede luego ver el video y si le generó dudas algún comportamiento o algún gesto de la cara, puede pasarlo y verlo varias veces. Y por lo tanto va a tener allí mayor calidad de información que la que tiene en la audiencia presencial, donde muchas veces la persona está sentada lejos, lo distrae otra persona. O sea, el video nos va a dar la posibilidad de revisar tanto a abogados, abogadas como jueces y juezas lo que efectivamente ocurrió. Bien, por otro lado, como decía, hay un tema importante que es ser muy realista con el análisis de los distintos tipos de audiencias. Primero, si la audiencia es una audiencia de alegatos de apertura o de cierre, parece que no hay ningún problema con la videoconferencia. El abogado o la abogada va a hacer su alegato, esto no parece tener ningún inconveniente, si la jueza o el juez le quiere hacer alguna pregunta la podrá hacer. En países que se admite que el abogado de la contraparte le pregunte algo que no entendió al abogado también lo podrá hacer, y por lo tanto esto permitirá de alguna manera cumplir perfectamente con una audiencia de alegato. Vamos ahora a los interrogatorios de testigo, de parte o de experto. Bueno,
Allí, en este tipo de audiencias, hay que ser un poquito más cuidadoso para poder permitir fundamentalmente el contrainterrogatorio. Las principales críticas de los expertos sobre las limitaciones de la videoconferencia tienen que ver con el contrainterrogatorio y la utilización de documentos en el contrainterrogatorio. Ahora bien, si los documentos son presentados en casi todos nuestros países en forma escrita, adjuntos a un escrito, y esos constan en la sede del tribunal, podrá perfectamente en el momento de una pregunta o una repregunta subirse a la plataforma y exhibirse el documento sin ningún tipo de problema. Y si no fuera un sistema donde el documento se presenta antes, podrá perfectamente el abogado, desde su plataforma, subir el documento y exhibírselo al declarante. Y si el abogado de la contraparte tiene dudas sobre la veracidad de ese documento, podrá exigir que el documento original se presente a la corte en formato material para controlarlo, o pedir que un notario público certifique ese documento. O sea, hay instrumentos que perfectamente se pueden utilizar también para este tipo de cuestiones. Otro tema que se plantea es el de la publicidad. Ustedes saben que en Latinoamérica los procesos son mayoritariamente públicos, con dos tipos de publicidad distintos. En algunos países la publicidad es total. ¿Qué quiero decir total? Que la audiencia se puede transmitir por televisión si se quiere. Quienes tengan ese sistema de publicidad no van a tener ningún problema con la videoconferencia, habrá que permitir el acceso a la plataforma a toda la persona que quiera ingresar. No habría mayores problemas, estarán los problemas de seguridad, que se tendrán que encargar los informáticos, y podrá allí realizarse algún control del que ingrese para evitar hackeos o situaciones desagradables. Pero luego muchos otros países, como es el caso de Uruguay, tienen prevista la publicidad, pero distinguen la publicidad de la audiencia, que es que cualquier persona pueda ir a sentarse a la sala de audiencias a mirar la audiencia, de la publicitación o, digamos, exposición pública de ese proceso. ¿Por qué se hace esta distinción? Bueno, se hace esta distinción porque lo que ocurre es que una cosa es que la persona que esté declarando sea una persona expuesta al público, donde obviamente ahí hay una total publicidad, a que sea un conflicto entre dos particulares no expuestos al público que están discutiendo sobre cuestiones personales en los cuales el derecho a la intimidad puede verse afectado si se transmite eso por cadena de televisión. Entonces, allí, en ese segundo caso, es donde surgen las dudas de hasta qué grado se permitirá o no el acceso de las personas. Como se me está haciendo muy tarde, voy a tratar solamente un punto más antes de la conclusión en estas cuestiones prácticas, y es algo que preocupa generalmente también a los jueces y a las juezas, que es el control de la identidad de la persona que está declarando. Imaginemos que se hace una audiencia por videoconferencia. Imaginemos que los abogados están en sus casas o en sus despachos, los jueces están en su casa o en el tribunal, y los testigos están en su casa o están en una oficina pública donde hay una computadora. ¿Cómo controlamos la identidad del declarante? Bueno, aquí la creatividad ha sido muy amplia. Lógicamente, el sistema perfecto es el de la firma electrónica, pero no estamos en esa hipótesis en la mayor parte de nuestros países. Entonces, lo que se está haciendo es, si la persona se acerca hasta una oficina pública, que cualquier funcionario público que esté allí, aunque no sea del sistema de justicia, pueda controlar que la persona que está declarando le muestra su documento de identidad y declara. Pero si no tenemos siquiera eso, hay otros jueces y juezas que han sido creativos y han dicho, bueno, yo le pido al abogado o a la abogada que declare bajo su responsabilidad que la persona que está declarando es quien dice estar declarando. Y en otros casos, aún jueces y juezas, este es un ejemplo de Argentina reciente, han ido a un criterio mucho más práctico. Le piden al testigo que le mande por WhatsApp una foto de su documento de identidad y en base a eso y a la imagen dan por válida la comparecencia. Y ustedes me podrían decir, uy, qué peligro con esto. Ahora yo me pregunto, ¿controlamos mucho más cuando viene la persona y nos muestra su documento de identidad? ¿Hay realmente un control de que el documento pueda estar alterado, que podría ser el riesgo de que nos manden un documento alterado? La verdad es que el control es bastante débil en la práctica y la verdad es que ocurren muy pocos casos de situaciones de abuso por esta cuestión. Entonces, puede sí haber alguna situación de abuso, esa situación de abuso tiene los remedios procesales para revisar esa situación, pero no podemos en base a la situación de abuso regular. En conclusión, y para terminar, yo creo que estamos en la necesidad de abrazar las tecnologías para poder salir de esta crisis, nos gusten o no nos gusten. Por supuesto que sigo pensando que las audiencias presenciales son buenísimas,
Pero en este momento no podemos hacer todas las audiencias presenciales. Y para esto, desde la gobernanza judicial, es imprescindible la creación de protocolos. Los protocolos de celebración de audiencias son fundamentales. No se requiere para ello ni modificar los códigos, ni dictar nuevas leyes. Generalmente los códigos tienen normas generales que nos permiten que los organismos de gobernanza, en algunos países las Cortes Supremas, en otros países los consejos de la judicatura o de la función judicial, en otros países los ministerios de justicia, dependiendo de la estructura de cada país, puedan determinar estos protocolos. Es interesante si alguien quiere ver estos protocolos. Por ejemplo, México tiene algunos protocolos en esta materia muy interesantes. Costa Rica está presentando un protocolo de audiencias virtuales, laborales y civiles muy interesante, y también están trabajando algunas provincias argentinas como Neuquén, Río Negro, Córdoba y Tucumán en esto de los protocolos de audiencias. Son protocolos que permiten que los jueces puedan trabajar con mayor seguridad, los abogados y las abogadas también, en base a una serie de pasos que hay que cumplir para realizar las audiencias. Este me parece que es el trabajo inmediato que deben desempeñar los países que no tienen todavía desarrollados sus protocolos. Terminando, porque me excedí demasiado, yo creo que enfrentamos enormes desafíos en Latinoamérica, que debemos poner el sistema de justicia a funcionar, que tenemos que compatibilizar eso con las medidas sanitarias imprescindibles, que nos espera un aumento enorme de casos y de conflictividad judicial, y que por lo tanto el sistema de justicia debe mirarse no como un sistema de litigio, sino como un sistema que contempla todos los métodos de resolución de conflictos de modo sistémico e integral. Y por lo tanto, habrá en aquellos países que todavía siguen funcionando parcialmente, habrá que priorizar primero qué asuntos son los más urgentes para tratarlos, habrá que seguir profundizando en ese elemento fundamental que no podemos perder, que es la gobernanza judicial y la independencia que todos los jueces y juezas deben tener en su actuación, y tener en cuenta, en definitiva, que tenemos que ser flexibles con el uso de las tecnologías. No tenemos que esperar a tener el instrumento perfecto para que usemos todos, sino que si no tenemos ese instrumento, como cada uno de nosotros o nuestros sociedades tiene posibilidad de utilizar instrumentos, los primeros protocolos pueden incluso considerar la posibilidad de uso de varias tecnologías en esta materia. Es necesario reinterpretar las normas a la luz de la nueva situación, que es una situación de absoluta excepcionalidad y emergencia. Los sistemas de justicia no solo deben optimizar la tecnología, sino que tenemos que tratar de que este uso de la tecnología nos permita cambiar la forma de hacer justicia. La capacitación es clave, la capacitación de jueces, de juezas y de funcionarios en cómo utilizar estos protocolos y estas tecnologías, y es necesario que lidiemos con la incertidumbre en esta primera etapa, porque la incertidumbre va a ser, por un tiempo, por lo menos repito, hasta la vacuna, la regla. Y si no tenemos proactividad, innovación, resiliencia y creatividad, no vamos a poder enfrentar estos desafíos. Por lo tanto, tenemos que construir de manera conjunta y colaborativa las soluciones que realmente se necesitan. Algunos dicen que el COVID-19 viralizó la modernización de la justicia. ¿Por qué viralizó? Porque hoy la verdad es que nos damos abasto todo el día hablando de foros sobre qué hacer con el sistema de justicia para que mejore. Quizás sea una oportunidad, la mayor oportunidad que tengan los sistemas de justicia de acercarse nuevamente a esa persona de carne y hueso que tiene un problema y que encuentra que el sistema de justicia sigue siendo un laberinto imposible de afrontar. Después de la pandemia el mundo no va a ser el mismo, quizás los sistemas de justicia tampoco lo sean. Ojalá tengamos un mundo mejor y el sistema de justicia sea más humano, aún con el auxilio de la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿tiene todavía un tiempo como para algunas preguntas? Amigo Richard, nosotros estábamos por salir ya, sí, pero no podíamos, o no contestabas, no sabíamos si había acabado. Doctora Tatiana, le damos pase a usted, por favor, sí, para que continúe y al final hacemos las preguntas. ¿Le parece, por favor? Sí, ¿sí se me escucha? Sí, perfectamente. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, sí, claro. Doctor Pereira, yo tengo una reflexión personal que me gustaría expresar para su posterior opinión. Efectivamente, la emergencia sanitaria nos ha tomado cuando el país, ¿no? Nos encontramos nosotros, los juzgados civiles, y estoy segura de todo el país,
todas las cortes, nos encontrábamos efectuando un cambio trascendental hacia la oralidad en el proceso civil, hacia la instalación de un proceso por audiencias, pero también y sobre todo un cambio de paradigma, tanto de nuestra parte como jueces, como lo esperamos también de los demás operadores del derecho. Tenemos nosotros con esta oralidad civil la consigna de evitar en lo posible la tramitación innecesaria por parte de los abogados y litigantes de solicitudes, pedidos o recursos en papel que impliquen hacer más lato y denso los procesos. En la oralidad aplicada al proceso civil, nosotros entendemos que más que el cumplimiento de simbolismos o formalismos, nos debíamos de centrar en utilizar la oralidad como una herramienta de gestión de los procesos, dirigido a obtener una información de calidad para resolver con celeridad, con justicia y derecho los casos que se nos presentaban. Ante ello, nosotros teníamos la convicción de que las tecnologías de la información serían de aplicación obligatorias para una verdadera modernización del proceso civil. Desde mi punto de vista, ¿no?, considero que nos enfrentamos a desafíos de índole logísticos y sanitarios, cuya solución se encuentra principalmente, como usted también lo ha dicho, en la adaptación de normas y protocolos de índole procedimental, administrativo y de gestión. Siendo que estas normas o protocolos deberían de incidir en la aplicación urgente de las tecnologías, como se puede ver en nuestro caso, en el caso del Perú, en que ya se ha dispuesto la aplicación a través de las resoluciones administrativas, esta última dictada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la 157 del año 2020, así como otras resoluciones administrativas dictadas por cada una de las Cortes Superiores del país, en las que se aprueban protocolos tendentes a dar la seguridad sanitaria a los operadores de justicia y a la vez cumplir con esta nueva realidad que en realidad es el aislamiento social decretado por el gobierno, el distanciamiento social. Entre las medidas que a nosotros nos incumbe se encuentran, por ejemplo, el establecimiento del expediente electrónico, la obligatoriedad de la firma digital en las resoluciones, oficios y partes, y en todos aquellos documentos que se encuentren contenidos dentro del sistema electrónico de procesos, así como también la obligatoriedad de la remisión de dichos documentos a través de la vía electrónica a las distintas instituciones. También se encuentra la obligatoriedad de la notificación electrónica, la institución del trabajo remoto, principalmente para los jueces, la convocatoria y celebración de audiencias a través de las videoconferencias en aplicativos, el registro de audio y videos de las audiencias, la creación de agendas y sistemas remotos para la comunicación de los justiciables o abogados con los jueces o personal jurisdiccional. Sin embargo, aun cuando somos conscientes que resulta necesario cambios y ajustes en los modelos de gestión organizacional para una nueva estructura del procedimiento civil que se nos presenta, no podemos dejar de lado, pienso, que el verdadero desafío de esta nueva normalidad estriba en cómo hacemos efectivas en estas prácticas y procedimientos los principios que informan al proceso civil, a nuestro proceso civil, puesto que sabemos que los principios son las garantías fácticas y tangibles que tienen los justiciables en un proceso y también por nuestra parte de los jueces estriben el ejercicio independiente de nuestra labor. Me pregunto, por tanto, ¿cómo haremos posible, por ejemplo, como usted también lo ha mencionado, la publicidad efectiva de nuestras audiencias de pruebas, conforme nosotros lo tenemos normado en el artículo 206 del Código Procesal Civil, cuando conforme el aplicativo utilizado es necesaria la invitación o autorización del convocante para ingresar en ella? ¿Cómo hacemos posible el principio de la celeridad de los procesos a los cuales nosotros nos encontramos obligados cuando aún no contamos con un expediente judicial electrónico aplicado universalmente y por tanto aún no manejaremos expedientes sino a través de la visualización de los documentos escaneados en modos que no siempre son los adecuados, ¿no? E igualmente, dada la disposición del gobierno sobre el distanciamiento social, trabajaremos siempre con menos personal efectivo aplicado a la tarea del que anteriormente teníamos.
Con respecto, por ejemplo, al principio de inmediación que usted también había mencionado, que es el que se aplica a la actuación de los medios probatorios, eh, de los documentos físicos presentados por las partes, o a la forma de introducir pruebas dentro del sistema o del soporte electrónico con el que supuestamente deberíamos de contar. En la posibilidad también de preguntar, ver y oír lo que tienen que decir los justiciables, o la de interrogar a los testigos o a sus testigos, o en el interrogatorio mismo que efectuamos muchas veces a los señores peritos. Sin dejar de mencionar aquellas actuaciones probatorias, sui generis de nuestra justicia civil, como es la inspección judicial in situ, o el derecho a la ejecución de una sentencia a través de las diligencias de lanzamiento. Todo lo cual, ¿no?, entendemos que tiene que ser efectuado haciendo uso de la tecnología, de la información, de las tecnologías de la información, y a la vez cumpliendo el distanciamiento social sanitario. Yo realmente considero que esos son los verdaderos desafíos en esta nueva normalidad, en la nueva realidad que tenemos, ¿no? Que es el cumplimiento de los principios del proceso civil, de nuestro proceso civil, en las novedosas y modernas estructuras procedimentales, y a la vez cumplir con el distanciamiento social. Me gustaría saber su opinión al respecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este comentario. Realmente, a ver, creo que tenemos que distinguir dos grandes etapas, ¿no? Yo no creo que nuestros sistemas de justicia, por poner un límite temporal en los próximos 6 meses, vayan a estar en la misma situación que están hoy. Lo que se está empezando a ver en países donde la pandemia empezó primero es que los sistemas de justicia se están abriendo y que empezaron a funcionar y que incluso están funcionando y realizando audiencias en manera presencial con distanciamiento físico. Esto es, todas las personas con tapaboca y manteniendo distancia en audiencias. Esto está empezando a pasar, o sea, yo no creo que tengamos que, ojalá pudiéramos, pero no creo que vamos a poder que decir, bueno, en los próximos 6 meses vamos a estar todos haciendo audiencias solamente virtuales y cumpliendo de esta manera con los procesos. Eso no es lo que se está viendo en los países que están saliendo primero con sus sistemas de justicia a funcionar. Yo creo que vamos a vivir un sistema mixto, donde, bueno, mientras esté obviamente la fase de cuarentena o confinamiento obligatorio, bueno, sí, obviamente ahí solo se va a poder trabajar con las tecnologías, y luego vamos a estar en una etapa mixta. Entonces, me parece que, como decía muy bien la doctora, el tema central aquí es que tenemos que leer los principios procesales, que son como los focos y los orientadores, en clave de la realidad que tenemos. Me parece que perfectamente podemos aplicar el principio de inmediación, el principio de celeridad, el principio de concentración, realizando audiencias a través de las tecnologías. Por supuesto que no tener expediente electrónico es una limitación. Miren, les voy a plantear un problema insólito, pero fundado, que se está planteando en algunos países. Hay jueces y juezas que se están negando a examinar expedientes físicos por miedo al contagio por COVID. Entonces dice, si tuviéramos el expediente electrónico no habría problema porque tendríamos el expediente a través de la computadora, pero si a mí me traen a mi casa, del juzgado, el expediente que yo tengo que dictar la sentencia, puede ser un expediente contaminado. Bueno, creo que aquí puede haber un poco de exageración, pero más allá de eso, la realidad es que en Latinoamérica es muy poco el caso donde tenemos realmente expediente electrónico en todas las materias. Entonces, la pregunta es, bueno, y entonces, ¿se puede, con todas nuestras limitaciones, se pueden desarrollar e intentar cumplir los principios? Yo creo que sí. La pregunta que hacía al principio sobre el principio de publicidad. Es cierto que todas estas plataformas requieren que alguien autorice el ingreso, pero también todas estas plataformas permiten poder vincularlas a YouTube a través de un canal de YouTube. Entonces, si ustedes quieren tomar la decisión de hacer una audiencia totalmente pública, no habría ningún problema de, teniendo meramente un canal de YouTube, poder transmitir la audiencia. O, si no quisieran hacerlo así porque puede haber un tema de confidencialidad, hacerla pública después de la realización de la audiencia. Son todas soluciones que los países están adoptando, mezclando las soluciones tecnológicas con la reinterpretación de los principios. Pero yo comparto de que la herramienta fundamental que debiera orientarnos es, primero,
el acceso a justicia, no podemos negar el acceso a justicia. Y segundo, tratar de cumplir con las reglas esenciales del proceso por audiencia, ¿verdad? Concentración, celeridad, inmediación, y por supuesto con un rol del juez en la dirección del proceso. Me parece que allí es donde efectivamente se puede trabajar, y esto no es imposible. Con muchas dificultades se está haciendo en casi todos los países, con limitaciones muy similares a las que la doctora Tatiana Pedemonte mencionaba recién. Entonces, me parece que es por allí es que se va el camino. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta del público asistente? Sí, doctora, me gustaría hacer una pregunta. Adelante, doctor. Doctor Johan Fesnay. Doctor Santiago, buenas tardes. En relación al tema del uso de la tecnología para el desarrollo de las actividades, de los desafíos principalmente que se le presenta tanto a los magistrados como a los abogados va a ser el desarrollo de las nuevas destrezas, porque indudablemente, y usted lo ilustraba, una cosa es el desarrollo de una audiencia de manera presencial, y al igual que con el caso de la doctora Tatiana, nosotros también venimos aplicando litigación oral en el juzgado, y nos damos cuenta que la dinámica es completamente distinta, es más enriquecedora. Pero trasladar esto al ámbito de la virtualidad, que compartimos plenamente con usted la apreciación de que es plenamente factible y ya se viene demostrando en la realidad, incluso en el caso del Perú, en otras áreas, en penal, por ejemplo, ya se han venido realizando videoconferencias de audiencias en las cuales el juez no está de manera presencial en determinado lugar, que para hacerle un comentario se encontró que ya habían protocolos desde el año 2015, por ejemplo, que llegasen a establecer alguna serie de pautas. Pero en ese contexto el tema es el tema de las destrezas, que incluso en la práctica misma de nosotros a nivel presencial hemos tenido que ir aprendiendo en el desarrollo de las audiencias presenciales nuevas destrezas, manejo de audiencias, incluso el tema de los abogados. Sobre eso, sobre las destrezas que tendrían que desarrollar tanto jueces como abogados, ¿alguna pauta, algún comentario puntual sobre destrezas que deben de ser desarrolladas con mayor incidencia a través de las audiencias virtuales, a diferencia de las audiencias presenciales? Muchísimas gracias por la pregunta, doctor. Realmente es una pregunta clave, y sobre esto me gustaría hacer 2 o 3 consideraciones. Primero, que lo que usted mencionaba sobre que es cierto, en casi todos nuestros poderes judiciales están apareciendo protocolos de videoconferencias que habíamos hecho hace mucho tiempo atrás. Pero hay que tener en cuenta que esos protocolos no necesariamente sirven para ahora. ¿Por qué digo esto? Porque aquellas videoconferencias habían sido pensadas con una persona que de repente estaba en el exterior, declaraba en la embajada o en un consulado, con un funcionario público que lo controlaba, o declaraba en otro juzgado, no en el juzgado del caso, sino en otro juzgado, y entonces había un funcionario que lo controlaba, el que declaraba. Pero ahora estamos pensando en una cosa que es muy distinta, que es videoconferencia donde la gente declara desde su casa o desde el estudio del abogado. Entonces eso requiere primero repensar los protocolos con esa realidad. En cuanto a las destrezas, yo pienso que para mí, si yo tengo jueces y juezas que están preparados en destrezas de audiencia, ya obviamente tengo un primer camino ganado. Si yo parto de la base de jueces y juezas que no tienen destrezas en audiencias, obviamente tengo que empezar primero por generar las destrezas para la audiencia. Pero ¿cuál es la principal diferencia de una audiencia presencial con una audiencia por videoconferencia? Bueno, la principal, la más importante, es el problema de la interrupción. Esto es, que uno en la audiencia presencial, el abogado, cuando el juez está diciendo algo, le dice impugno, me opongo a la pregunta, no, quiero decir algo. Y obviamente en una audiencia virtual ordenada, y en eso los protocolos tenemos que tener los micrófonos apagados, hay que hablar en un orden. Entonces, los protocolos generalmente, dependiendo del derecho positivo de cada país,
establecen reglas que tienen que ver con habilidades. Voy a poner un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, cuando se hace una pregunta y el testigo va a contestar, ¿verdad? A veces los protocolos dicen que el testigo no debe contestar hasta que el juez le dice que pueda contestar. ¿Para qué? Para permitir que el abogado pueda impugnar la pregunta. Porque si un abogado pregunta e inmediatamente contesta el testigo, el abogado no puede impugnarlo, ya contestó. ¿Me explico? Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver, en primer lugar, con que una audiencia por videoconferencia es muchísimo más ordenada, o tiene que ser muchísimo más ordenada, porque si hablamos todos a la vez es imposible generar una comunicación razonable. Entonces, ahí tenemos un primer problema de habilidades. El segundo tema de habilidades tiene que ver con que algún conocimiento de la tecnología, por más que yo tenga un técnico en mi despacho, yo algún conocimiento de la tecnología tengo que tener. Porque me refiero no de la tecnología en cuanto hardware, me refiero al conocimiento del software, o sea, al conocimiento de la aplicación. Porque eso me permite a mí entender qué cosas puedo hacer yo. Poder, por ejemplo, comenzar una audiencia poniendo un breve esquema de la audiencia que se va a desarrollar para darle una orientación a las partes. Bueno, primero vamos a hacer esto, después esto. Algunas reglas de protocolo de audiencia para que ir a la misma vez que yo hago la audiencia, estoy capacitando a los abogados y a las abogadas, dar cuáles son las reglas de juego de mi audiencia. Bueno, miren, vamos a seguir esta pauta, esta otra pauta. Por otro lado, pensar cómo voy a hacer el contrainterrogatorio. Si yo voy a permitir que el contrainterrogatorio en cualquier momento pueda abrir el micrófono el abogado y contrainterrogar y el otro impugnar o no, o voy a en el contrainterrogatorio, voy a dar la orden para poder contrainterrogar. Ahí hay dos modalidades posibles, algunos apuntan más a la espontaneidad del contrainterrogatorio, otros apuntan más al orden y al control del contrainterrogatorio por el contrario. Entonces, bueno, ahí voy a tener que definir, viendo un poco qué dice el código de ustedes, tratar de definir cuáles van a ser esas pautas. Por otro lado, y me gustó mucho la idea esta que señalaba hoy la doctora Pedemonte sobre evitar la tramitación innecesaria, o sea, tratar de, en algunos casos, si el código lo permite, fijar plazos, duraciones de las exposiciones, de los alegatos. Por otro lado, me parece que el juez debe tener, en aquellos países que se permite que la audiencia pueda ingresar público a la audiencia virtual, el juez debe tener también una función republicana, institucional, de información de qué trata el caso. Bueno, vamos a hacer este caso, vamos a analizar esto. Me parece que, porque ¿de qué sentido tiene transmitir una audiencia si el que está mirando la audiencia del público no entiende de qué van a discutir? Entonces ahí también hay una serie de reglas que se pueden establecer en los protocolos para las formas de información. Y después tengo que tener muy claro qué pasa si se corta la audiencia. ¿Y qué pasa con el sistema impugnativo? Porque ahí vamos a tener que estar muy atentos a que no haya nadie que se haya bajado por un problema técnico y si ocurriera, esperar necesariamente para la reinstalación inmediatamente de la audiencia. Otra cosa que es muy útil para la videoconferencia es trabajar con el acuerdo de partes. O sea, como estamos moviéndonos en un ámbito de cierta inseguridad, es importante tener en cuenta la posibilidad de acordar, decirle a las partes, bueno, a ver, tenemos esta situación que resolver, ¿están los dos de acuerdo en hacer esto? Entonces, eso de alguna manera opera como saneamiento de una eventual nulidad. Les va a permitir, ¿verdad? Recuerden que uno de los principios básicos de la nulidad es que yo no haya contribuido a causarla. Entonces, si yo acordé como abogado hacer eso, me va a permitir, en base a acuerdos de partes, esto es muy frecuente, los que conocen o no tienen experiencia en el arbitraje, ocurre mucho, ¿verdad? Hacer estos acuerdos que permitan de alguna manera avanzar más rápidamente. Pero la verdad es que más allá de estas cuestiones puntuales, un buen juez de audiencia presencial rápidamente se transforma en un muy buen juez o jueza de videoconferencia. Porque la verdad es que la habilidad esencial está en la audiencia, ¿verdad? Ahora, si es un juez que está acostumbrado básicamente a la escritura, le va a costar mucho más. Yo sé que no logré responder íntegramente su pregunta, sino dar más bien algunos tips prácticos, pero quizás puedan ser útiles. Gracias. Por favor, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, adelante, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Santiago. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Sí, trasladar quizás la inquietud, ¿no? La inquietud de los principios procesales, ¿no? Quien le habla trabaja en el área penal de la Corte Superior de Justicia y preguntarle si es que hablaba sobre el principio de inmediación, que es lo que mucho se da en materia penal también desde ya hace varios años, y si efectivamente, más allá que los principios procesales muchas veces se puedan ver afectados a través, quizás con motivo de las audiencias virtuales, ¿qué opinión le merece si es que es más importante obtener un pronunciamiento jurisdiccional final, ¿no? Que creo que eso es lo que más les interesa a las partes, ¿no? Más que, sin duda que en un estado normal siempre ha habido cuestionamientos a ciertas actuaciones procesales, como por ejemplo las videoconferencias que se realizan en materia penal desde ya antes de la pandemia, y lo va a haber sin duda en este estado de emergencia nacional por el desarrollo de las audiencias virtuales. Entonces, siempre va a haber esta, quizás, no sé si se podía llamar afectación a aquellos principios, pero con la finalidad exclusiva del desarrollo y finalidad de los procesos, ¿no? De obtener un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, de obtener un pronunciamiento y determinar la situación jurídica tanto de los procesados, ¿no? En ese sentido, ¿no cree que quizás el mensaje también sería de que ahora, por ejemplo, son las partes procesales o los abogados, los litigantes, quienes quieren ahora que se desarrollen sus audiencias, ¿no? Porque en base a ellos generan ingresos, obviamente, ¿no? Entonces, como usted decía, es muy importante el acuerdo entre las partes, ¿no? El acuerdo y el desarrollo efectivo de las audiencias, ¿no? En procura de una correcta administración de justicia efectiva, ¿no? Ese es mi aporte. Muchas gracias. Y sin duda que, a ver, me parece que lo que tenemos que ir primero es a pensar en cuál es la regulación que para esta pandemia tiene cada uno de los países. Obviamente, si están suspendidos el funcionamiento de la justicia y se dice que se permitirá por común acuerdo realizar audiencias, la solución esa del acuerdo de partes será fundamental. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esto de funcionar solo en base a acuerdo de parte? Es que no nos tenemos que olvidar que detrás de las abogadas y los abogados están los usuarios del sistema de justicia. E insisto, el sistema de justicia tiene que pensar mucho más en el usuario del sistema de justicia que en el abogado o la abogada que interviene. Entonces me parece que nosotros tenemos como sistema de justicia que darle una respuesta de acceso a aquellos que necesitan justicia. Y esa respuesta de acceso, por supuesto que tiene limitaciones en este contexto. Pero vuelvo a hacer la comparación con el sistema de salud. Si en el sistema de salud las personas que tienen problemas cardíacos crónicos no pueden ir a acercarse a un hospital para que las atiendan, porque los hospitales están concentrados solo en COVID-19 y porque puede haber un riesgo adicional, con mayor razón en un tema que no estamos hablando de la vida y de la salud, sino en derechos que generalmente no son tan relevantes como esos, no podemos nosotros decir, no actuamos, no funcionamos porque no se cumplen absolutamente todos los presupuestos y absolutamente todas las formas. Lo que tenemos que pensar es si tenemos ante una situación de emergencia el mínimo razonable de garantías para actuar. Y todos nuestros sistemas lo tienen, un sistema impugnativo para atacar eventualmente los problemas que puedan existir. Si hubo una clara denegación de justicia o una vulneración clara del derecho de defensa, obviamente que se presentarán los recursos correspondientes y los jueces podrán declarar nula total o parcialmente la videoconferencia, pero obviamente es muy probable que eso ocurra en casos excepcionales, porque de regla la gente va a querer que los procesos sigan adelante. Entonces, insisto, pensemos que estamos no en una situación de guerra, estamos en una situación mucho más grave que una situación de guerra. Entonces, la situación excepcionalísima
no puede ser resuelta con los criterios que nosotros estudiamos desde la academia con gran parsimonia, y no todos los principios y chequear que se cumpla todo perfectamente. Bueno, estamos en una situación, tenemos dos soluciones: o hacemos denegación de justicia y no atendemos los problemas de la gente, o tratamos de funcionar en condiciones de anormalidad o nueva normalidad. Ese es el dilema. El dilema no es entre poder funcionar normalmente y funcionar con videoconferencia. El dilema es entre no dar justicia, denegar acceso a justicia, o dar una prestación de justicia en hipótesis de emergencia. Por eso es que el dilema es tan incómodo, porque no es un dilema en el que yo puedo tener una aspiración de máxima. Es un dilema donde tengo que tener una aspiración absolutamente disruptiva. Y ahí está el problema. Y por eso yo me gusta compararlo con esto de los sistemas de salud, porque si los epidemiólogos están actuando con disrupción y están yendo para atrás y adelante en sus soluciones, y van de contradicción en no, que este medicamento sirve, que no sirve, y nosotros todos lo aceptamos porque entendemos que es el único camino, ¿cómo podemos desde nuestro sistema de justicia decir, no, si no tenemos seguridad y certeza, nosotros no damos servicio de justicia? ¿No? Me parece que tenemos que ser un poco realistas. Es doloroso porque de alguna manera implica ir mucho más a lo pragmático, pero me parece que tenemos que asumir que como servidores del sistema de justicia tenemos que dar una respuesta, y no nos podemos decir, bueno, no, como no podemos funcionar con todas las garantías, no funcionamos. No, pero la gente, como me gusta decir a mí, la gente está encerrada, pero los problemas no quedan encerrados, los problemas están ahí, están explotando en las casas, están explotando en las calles, y nosotros no, están explotando todos los contratos por incumplimiento, la gente se quedó sin trabajo, y vamos a decir, no, bueno, usted vea, después veremos, cuando salgamos de esto. Entonces ahí me parece que está el verdadero dilema, y tenemos que ser muy pragmáticos, y acá si somos absolutamente ortodoxos estamos perdidos. Entonces tenemos que ser creativos, y ahí me parece que está el verdadero desafío. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas tardes. A ver, por favor, con la última pregunta. Buenas tardes, por favor. Adelante. Yo quisiera hacer una pregunta desde el punto de vista de los abogados patrocinantes de las partes. En una videoconferencia, en una audiencia virtual, ¿cómo se da la coordinación del abogado con su patrocinado cuando ambos están en locaciones distintas? Bien, allí, acá estamos enfocados en esta conferencia básicamente en el proceso civil, ¿verdad? En el proceso civil, obviamente que el abogado o la abogada va a poder tener todas las reuniones que quiera previamente a la audiencia con su cliente, como la tiene en la práctica, la tendrá vía Zoom, por teléfono, la tendrá de la manera que quiera, ahí no va a haber ninguna restricción. Y en el momento de la audiencia, ¿qué ocurre cuando estamos en una audiencia? Está nuestro cliente o nuestra clienta sentada al lado nuestro, nosotros somos los abogados, y lo que ocurre es que a partir de ese momento la audiencia se empieza a desarrollar bajo la dirección del juez, y el juez y la otra parte eventualmente podrá someter una pregunta, pero yo no estoy coordinando con la parte de la audiencia. Yo lo que podré en algún caso es pedir que se suspenda la audiencia porque quiero conversar, supongamos, ¿no? Hay una propuesta de conciliación y yo digo, bueno, me gustaría conversar con mi cliente o con mi clienta. Obviamente, ahí voy a pedir la suspensión de la audiencia, voy a hablar por otro Zoom, por una llamada por teléfono aparte con mi cliente, y lo voy a poder hacer. En temas penales, fíjense qué interesante, en temas penales ya hay experiencias donde lo que hace el juez es conecta el Zoom, solamente conecta supongamos a la persona que está detenida en el centro de reclusión con su abogado o abogada para que hablen entre ellos dos, previo al inicio de la audiencia, y luego recién el juez permite el ingreso de las demás personas. Y durante esa conversación tampoco el juez o la jueza está escuchando. En el mismo Zoom, podría haberlo hecho en un Zoom separado, pero lo están haciendo a veces incluso en el mismo Zoom. Entonces está declarando el detenido desde la cárcel o desde la seccional donde está detenido, el abogado en otro lugar y el juez en otro sitio. Por supuesto que hay jueces, hay abogados y abogadas que tienen comunicaciones secretas con su cliente. Entonces, si yo te doy una patada por debajo de la mesa,
no hables o no hables algo que yo te diga. Todos conocemos, yo me dedico también, soy abogado, yo siempre digo que la academia es mi hobby, mi mujer dice que es el hobby más caro que ha encontrado, pero yo me dedico al ejercicio de la abogacía y realmente cuando vivimos en la abogacía todos sabemos el código, el juez y el abogado de la otra parte querría que el cliente dé información, y por otro lado nosotros generalmente le decimos, no digas nada salvo que yo te diga, que digas algo, ¿no? Y eso atenta contra el funcionamiento espontáneo de la audiencia. Yo siempre cuento que a mí me invitaron a ver el proceso civil en Alemania, y quedé sumamente sorprendido porque en Alemania el juez y la jueza hablan más con la parte que con los abogados. Es mucho más fluido el diálogo que tiene el juez o la jueza con la parte principal, con el abogado y la abogada, que miran y cada tanto dicen, no, esa pregunta no, pero en realidad el juez lo que está más interesado es por conocer la versión directa de la parte. Y nosotros en nuestro sistema, mucho más español, la regla es, las partes solo hablan a través de sus escritos de demanda y contestación, y después para confesión, ¿no? Después solo para sacar la información de confesión. Y eso es también un cambio de paradigma, pero eso ya tiene que ver mucho más con nuestros códigos, ¿no? Pero en definitiva yo creo que lo único que le quitamos en el diálogo abogado-abogada con el cliente son esos gestos que podemos tener en la audiencia, que generalmente son gestos que atentan contra la verdad, la aparición de la verdad en el proceso. Muchas gracias, doctor Santiago Pereira, por tan brillante exposición. De verdad que es un honor tenerlo con nosotros. Yo hoy día doy pase al doctor Johan Kesnay, magistrado de nuestra Corte Superior de Justicia. Adelante, por favor, doctor. Doctor Santiago, buenas tardes. Se me accedió el uso de la palabra a efectos de manifestarle nuestro profundo agradecimiento por haber aceptado la invitación. Tomé el atrevimiento de enviarle un correo y pues la intuición no me falló. Le había hecho ya un seguimiento por varias publicaciones, por varias intervenciones, incluso últimamente en eventos internacionales. Hace, creo que muy poco, hace unas cuantas semanas, hubo una conferencia en la cual participó el maestro Oteiza, el doctor Colmenares de Colombia, y pude apreciar también la participación de usted, donde resaltaba un elemento fundamental, y el día de ayer, conversando con el doctor Andrés Soto, se ha resaltado, y creo que debemos de tenerlo de manera muy presente y vigente en estos tiempos. En el caso de los operadores, abogados... La señora esta que me pregunta, esta que me llama, dile, hijo, discúlpame, la señora esta que me llama. En el caso de los jueces, juezas, abogados, el tema de ver el proceso de una manera más humana. Estaba repasando últimamente esta idea de la humanización del proceso, que es una idea de larga data y que se resume en la idea de, y usted lo ha englobado de manera muy concreta, de estar al servicio, en este caso, del ciudadano, del usuario. Esa creo que es la idea y el compromiso que debemos asumir en este contexto, en el cual, conforme lo venimos escuchando, y ayer también se dijo, algunos somos privilegiados, pero la gran mayoría lamentablemente no. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en esa situación, ayudar. Aprovecho este medio, por ejemplo, para resaltar algo. Contrariamente a lo que en su momento puede haberse pensado sobre el comportamiento de los abogados, nosotros ya vamos a cumplir un año, la próxima semana, implementando litigación oral sin que haya habido una reforma procesal, una reforma legislativa, siguiendo pautas como la experiencia de Argentina, de Uruguay, de Colombia. Hemos podido, por ejemplo, ver un adecuado desempeño de los abogados. Y no solamente eso, más bien he llegado a la conclusión que uno de los grandes desafíos más bien es para los jueces, que somos aquellos que tenemos que cambiar de mentalidad, y en este momento, resaltando la idea que usted nos expresaba, ser más humanos, dejar y abandonar, o mejor dicho, no abandonar, sino no escudarse mucho en formalismos o en tecnicismos cuando estas circunstancias
van a meritar un actuar, un proceder completamente distinto. Le agradezco profundamente en nombre de la Corte, de todos los juzgados civiles, su intervención ha sido muy valiosa. Le comento que incluso nosotros ahorita estamos trabajando un protocolo precisamente para el desarrollo de varios aspectos en los cuales usted ha hecho una reseña muy concreta y nos permite evaluar muchos casos, muchos supuestos en los cuales efectivamente tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Pero también nos llevamos este mensaje de usted de optimismo, en el sentido de reconocer que como no hay nada todavía escrito, no hay nada determinado, esto va a ser un tema de ensayo y error. Y creo que con la buena voluntad también de los abogados, que aprovecho nuevamente a reiterarlo, siempre han sido muy colaborativos, creo que vamos a poder sobrellevar esta situación en beneficio de los ciudadanos. Nuevamente, doctor, agradecerle su participación y esperar que cuando ya haya esto pasado, tengamos la oportunidad de tenerlo de manera presencial en esta tierra, en la primera Corte Republicana del Perú. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted y felicitarlo por esa experiencia de oralidad sin reforma legal, que como hemos trabajado también en Argentina es un ejemplo, así que sería un enorme gusto aprender de la experiencia de ustedes allí en forma presencial. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos y que ojalá los más vulnerables en este momento en Perú, que sé que están sufriendo mucho, encuentren rápidamente una solución a esta situación tan dura. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Doctor Santiago Pereira, disculpe, también quiere hacerse presente con unas palabras el doctor Antonio Anticona. Por favor, un ratito le vamos a dar el pase a él también. Doctor Santiago Pereira, doctor, en nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en nombre también de la unidad académica y en nombre también del módulo de litigación oral, que ya está pronto de cumplir un año de vigencia, la verdad que nos ha sido muy grato contar hoy día con su presencia, doctor. Como dice el doctor Johan, ojalá podamos tenerlo muy pronto en nuestra Corte para gozar de su sapiencia y de sus conocimientos en forma física, tenerlo por nuestra tierra, físicamente por la ciudad de Trujillo. Y la verdad que ha sido muy grato y de todo lo que usted nos ha expuesto, creo que todo es un mensaje de esperanza y como dice, lo más importante, y usted lo ha recalcado de forma reiterada, es que lo primero es el servicio de justicia. Son los justiciables. Acá no es el Poder Judicial, no son los abogados, sino son los justiciables a los que nos debemos, ¿no? Esta realidad nos trae y nos va a traer muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Entonces, como usted decía, de nada sirve que el Poder Judicial espere y espere, no, ya tenemos que ir afrontando, ¿no? Tenemos que ir afrontando ya esta nueva realidad que nos toca. Y en ese avatar también el Poder Judicial, específicamente de la Corte Superior de Justicia y Libertad, no tuvo bien hacer este ciclo de conferencias y invitar a ponentes de reiterada y destacada sapiencia con el caso suyo, y creo que ha sido muy grato, doctor Santiago Pereira. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su conocimiento, y una vez más, en nombre de nuestra Corte, un cálido abrazo a todos los hermanos uruguayos y a usted también. Muchas gracias, doctor, por su brillante participación. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.